Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Voz de América en RCR 750. La situación de salud de varios presos políticos venezolanos sigue generando preocupación en los defensores de derechos humanos que insisten en que su liberación debe ser un punto de debate en la mesa de negociación que continúa en México entre el gobierno del presidente Nicolás Maduro y la oposición venezolana. María Alejandra Poleo, abogada de varios presos políticos, considera que todas las negociaciones que buscan una solución a la crisis política, económica y social que se vive en Venezuela son bienvenidas y asegura que como activistas de derechos humanos ofrecen un voto de confianza a los negociadores. Y pongan sobre la mesa el tema preocupante de los presos políticos. No solamente se trata de los presos políticos, se tratan de todas las 360 familias que componen estos presos. Sabemos que si bien es cierto las condiciones de hacinamiento para ellos es deplorable, no es menos cierto que la angustia que produce la detención de los mismos para sus familiares es totalmente agotadora y preocupante, tanto que llega a deteriorar también la salud de los mismos. En tanto, respecto al retraso que rodeó la nueva ronda de conversaciones en México y que generó incertidumbre entre quienes siguen el proceso, surgieron pronunciamientos como el de Luis Vicente León, presidente de la encuestadora Data Análisis, quien en redes sociales se reiteró que es evidente que en las negociaciones no hay equilibrio de fuerzas y que el gobierno de Maduro no está dispuesto a entregar nada que amenace su permanencia en el poder, tal y como exponen diversos analistas. León considera que en la mesa de negociación no se lograrán más que acuerdos en temas humanitarios que ayuden a la población en áreas de alimentos, salud y combustible, ya que a su juicio ninguna de las partes logrará los extremos que desea, dinero en el caso del gobierno y elecciones presidenciales, así como una reforma institucional transparente en el caso de la oposición. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas. La reducción de la democracia y el respeto de los derechos humanos debe ser algo preocupante para todos nosotros. Hemos visto graves violaciones de los derechos humanos en muchas partes del mundo, en Venezuela. Estas declaraciones de Erna Solberg, primera ministra de Noruega en la Asamblea General de la ONU, llevaron a un impasse que generó el retraso del inicio de las reuniones de la mesa de diálogo en México tras el arribo tardío del equipo negociador de Nicolás Maduro y que llevó a que el líder negociador noruego Dag Nylander hablara públicamente para reiterar el compromiso de su país con este proceso. El equipo facilitador de Noruega quisiera enfatizar que mantendrá y demostrará estricta imparcialidad en su trato con las partes, según las pautas establecidas. En este sentido, lamentamos que la reciente declaración en la ONU pueda afectar la confianza en nuestro papel. Mientras agregó que es fundamental que este proceso de negociación sea entre los propios venezolanos y sin ninguna interferencia indebida. Ya hemos tenido largas conversaciones con el equipo facilitador y desde el punto de vista de la delegación de Venezuela, desde el punto de vista del gobierno bolivariano del presidente Nicolás Maduro, nosotros damos por superada esta situación. Aseguró Jorge Rodríguez, líder negociador de Nicolás Maduro. Por otra parte, se avanza en la agenda con la plataforma unitaria que en un comunicado se refirió a la importancia de seguir adelante en el tema de la reforma del sistema judicial, mientras Nylander generó nuevas expectativas frente a los resultados de esta ronda de negociación que finaliza este lunes. Tenemos la expectativa de que las partes puedan lograr avances importantes durante estos días aquí en México, que favorezcan al bienestar del pueblo venezolano. En medio de este impasse superado, la delegación oficialista insiste en la incorporación de Alex Saab, cuya imagen llevaban en la mano con el mensaje "Liberen a Saab" durante su arribo a México, posibilidad que en su momento rechazó por medio de un comunicado Gerardo Blight, líder del equipo negociador de la Plataforma Unitaria de Venezuela. Celia Mendoza, Voz de América, Ciudad de México. Las organizaciones políticas en Nicaragua que esperan participar en las elecciones generales del 7 de noviembre iniciaron el fin de semana su campaña electoral que se extenderá hasta el 3 de noviembre y será enteramente virtual, sin concentraciones masivas ni caravanas partidarias debido a los lineamientos impuestos por el Consejo Supremo Electoral a causa de la pandemia del COVID-19. El Poder Electoral ordenó a los 7 partidos y alianzas en contienda evitar eventos presenciales masivos para sus campañas con miras a
a las elecciones generales en las que el presidente Daniel Ortega busca una nueva reelección. La presidenta de este organismo del Estado, Marta Reyes, dijo a medios oficiales que las medidas fueron establecidas en colaboración con el Ministerio de Salud. Ya se dio a conocer a todos los partidos políticos. Ellos están muy anuentes, muy responsables de poder cumplir con estas medidas. El analista político Eliseo Núñez Morales, que fue jefe de campaña electoral durante los comicios de 2011, en los que se postuló el empresario radial Fabio Gadea Mantilla, explicó a La Voz de América que el concepto de campaña virtual definitivamente favorece al candidato del Frente Sandinista, Daniel Ortega. El tema aquí de fondo siempre ha sido de que el gobierno le tiene horror a la campaña en sí misma, porque puede representar algún tipo de movilización popular, y por mucho que estos partidos sean colaboracionistas. En tanto, Guillermo Osorno, candidato presidencial de Camino Cristiano Nicaragüense, señaló la contrariedad de obligar a los partidos políticos a hacer una campaña electoral virtual, mientras las alcaldías del país promueven actividades religiosas masivas en lugares públicos. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua. En El Salvador aumentan las protestas sociales de distintas organizaciones de trabajadores de las municipalidades y el Congreso de la República, dominado por el oficialismo, debido a masivos despidos que argumentan tienen motivos políticos, y a ellos se unen veteranos del conflicto armado y de excombatientes de la antigua guerrilla en reclamo de prestaciones económicas que el gobierno habría incumplido. Santos Melara, dirigente del movimiento de veteranos de guerra, denunció el incumplimiento de los beneficios para el sector debido a la falta de un presupuesto que debe ser autorizado por el Congreso salvadoreño para la gestión 2022. Presentando el presupuesto general de los veteranos y excombatientes que somos beneficiarios de los diferentes programas establecidos en el Instituto Administrador de Beneficios y Prestaciones Sociales. Otra organización que ha realizado protestas es el Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa, que denunció el despido de más de 1.700 empleados en las áreas administrativas y de comunicaciones. El dirigente sindical Luis Ortega manifiesta que pidieron la intervención de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Para interponer una denuncia por las violaciones a los derechos laborales de los trabajadores en la Asamblea Legislativa. Por su parte, el vicepresidente del Congreso, Guillermo Gallegos, justificó los despidos en esa institución. No creo que se trate de desmantelar a las unidades. Lo que se busca es, como ellos lo anunciaron en su momento, tratar de quitar exceso de personal. La directiva del Congreso argumenta que los contratos del personal que fue despedido vencieron el 30 de abril, cuando concluyó el periodo de la legislatura 2018-2021. Nerima del Reyes, Voz de América, El Salvador. Autoridades mexicanas llegaron a un acuerdo con migrantes y desalojaron las inmediaciones del puente internacional de Acuña del Río, en el estado fronterizo de Coahuila. El Parque Braulio Fernández, que colinda con el río Bravo, que separa México y Estados Unidos, quedó vacío, y las autoridades de la localidad habilitaron un salón de fiestas como albergue provisional, con mejores condiciones sanitarias. También existe el compromiso de que habrá permanentemente una oficina de la Comisión de Refugiados para dar seguimiento a las solicitudes, y personal de la Comar y ACNUR se presentó ya a atender a los migrantes. Este sábado, después de 8 días, se reabrió el puente internacional entre Coahuila y Texas para permitir la reanudación de actividades de manera paulatina. Un migrante lamentó la lentitud en los trámites y las pocas oportunidades de empleo. No los dan asilo ni nada. Fui a Comar y me dijeron que me tenía que esperar hasta en enero para arreglarme los papeles y todo. Entonces ellos no los están ayudando como tienen que ayudarlos con los papeles ni nada, sino que los ponen un montón de tiempo para arreglar los papeles, y ese tiempo que vamos a hacer sin trabajar, no podemos hacer nada, no los dan un trabajo, y sí los dan trabajo, pero los quieren pagar lo que ellos quieren. El presidente Andrés Manuel López Obrador demandó la intervención de organismos internacionales para solucionar la crisis en Haití. Hay que hacer algo, y aquí la ONU se está tardando. Eso es lo mismo. ¿Y dónde están los organismos de defensa de derechos humanos a nivel internacional? Porque no es dar la espalda, voltear para otro lado. Hay que atender los problemas. Eso es lo que se está proponiendo.
Consideró que más que recursos del gobierno de Estados Unidos para mantener a los migrantes en territorio nacional, es necesaria una solución de fondo, pues si no es convertir a México en un campamento. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México. La oposición en Alemania logró una apretada victoria en las elecciones del domingo, venciendo al partido de la canciller saliente Angela Merkel, que luego de 16 años en el poder se aleja con el peor resultado de la historia en las elecciones nacionales para su partido, abriendo un proceso que podría ser difícil para la conformación de un nuevo gobierno. Los socialdemócratas, identificados como de centro-izquierda, ganaron por poco al bloque de centro-derecha de la canciller Merkel, y los líderes de los partidos en el nuevo parlamento están reunidos hoy para evaluar los resultados. Tanto el socialdemócrata Olaf Scholz, que sacó a su partido de un letargo de varios años, como Armin Laschet, candidato del partido de Merkel y que vio cómo se reducían sus opciones tras una accidentada campaña, se esforzaron en busca de los votos, pero los alemanes fueron los que definieron el resultado, acudiendo masivamente a las urnas. Olaf Scholz es el vicecanciller y ministro de Finanzas saliente, mientras que Laschet es el gobernador del estado más poblado de Alemania, Renania del Norte, Westfalia. Estas elecciones determinan además que el ganador de esta contienda electoral se convertirá en el canciller con menos votos que cualquiera de sus predecesores, y hasta ahora todo indica que la decisión dependerá de a quién decida unirse el gobierno de los verdes y los demócratas liberales, dos partidos que de forma tradicional se han visto en bandos ideológicos opuestos. Ni Scholz ni el debilitado Laschet tienen mucho poder de negociación. Los votantes han hablado de una forma muy clara, dijo Scholz en declaraciones formuladas hoy, y añadió: fortalecieron a tres partidos, los socialdemócratas, los verdes y los demócratas libres, de modo que este es el mandato visible que han dado los ciudadanos de este país. Estos tres partidos deberían liderar el próximo gobierno. La única alternativa tendría que ser una mayoría parlamentaria que repita la gran coalición de la Unión Democratista y los socialdemócratas. Es la fórmula que ha gobernado Alemania durante 12 de los 16 años del mandato de Merkel y a menudo se ha visto marcada por las luchas internas. Sin embargo, en esta ocasión sería bajo el liderazgo de Scholz y con el bloque de Merkel como socio minoritario, pero esta parece ser una opción impopular. El gobierno saliente de Merkel permanecerá en el cargo hasta que su sucesor asuma el cargo, un proceso que podría tomar semanas o meses. Merkel anunció en 2018 que no aspiraría a un quinto mandato. Héctor Contreras, Voz de América, Washington. La Comisión de la Cámara de Representantes que investiga los hechos violentos ocurridos en el Capitolio de Washington, D.C. el 6 de enero continúa su trabajo y anticipó que emitió citaciones a 4 asesores y colaboradores del expresidente Donald Trump para ampliar la indagación sobre los momentos previos y la posterior invasión de cientos de personas a la sede del Congreso estadounidense. Los citados a comparecer ante la comisión son Mark Meadows, que fue el jefe de despacho de la Casa Blanca durante el gobierno Trump, Dan Scavino, que era miembro del equipo de comunicaciones de la Casa Blanca, Kashyap Patel, un exfuncionario del Departamento de Defensa, y Stephen Bannon, quien fue asesor del exmandatario. La comisión aún no ha anticipado la fecha exacta en la que deberán comparecer estas personas, sin embargo, aclaró que será a mediados de octubre y que se deberán presentar a su indagatoria con los documentos y pruebas pertinentes que respalden su declaración. La carta de citación está firmada por el presidente del panel, el demócrata Benny Thompson, quien aseguró en la misiva que esto hace parte de la investigación de los hechos, circunstancias y causas del ataque, y dijo tener información relevante que vincula a los citados a los eventos previos al suceso. Thompson resaltó algunas frases de Stephen Bannon, quien en su momento se desempeñaba como asesor presidencial, que habría afirmado textualmente: «Mañana se va a armar en grande», y también resaltó las múltiples conversaciones que el asesor tuvo con el expresidente Trump una semana antes de que los hechos ocurrieran, en las que insistió que debería prestar atención a lo que pasaría el 6 de enero. Por su parte, el expresidente Donald Trump reaccionó a esta citación y dijo que utilizará el privilegio del Ejecutivo, que es un poder especial y otorgado a los presidentes y expresidentes de Estados Unidos, que les da la capacidad de retener información al público, al Congreso e incluso a los tribunales si involucran temas de seguridad nacional, y dijo oponerse al panel legislativo que investiga los hechos, sugiriendo que esta comisión debería citar a testigos para que declaren sobre lo que continúa denominando como la amañada elección presidencial de 2020.
La comisión ha revisado miles de documentos que fueron entregados por las agencias federales y algunas compañías de redes sociales y ahora pasará a una fase de entrevistas para recopilar la mayor cantidad de testimonios que puedan ayudar en la investigación para elaborar un informe que deberá darse a conocer durante los próximos meses. Héctor Contreras, Voz de América, Washington. El presidente Joe Biden destacó junto a sus colegas del denominado cuadrilátero compuesto por India, Japón y Australia la necesidad de incrementar esfuerzos para la seguridad en la región del Indo-Pacífico e impulsar la política exterior para contrarrestar a China, que está en ascenso en la zona, mientras esta nación afirma que deben abandonar la mentalidad de Guerra Fría. Durante la primera cumbre personal con los líderes de estas tres naciones, India, Japón y Australia, el presidente Joe Biden dijo el viernes en la Casa Blanca que el llamado Quad está en camino de cumplir con los compromisos que el grupo anunció en marzo. Our vaccine initiative is on track to produce an additional 1 billion doses of vaccine in India to boost global supply. We're taking action on climate change with new partnership toward a zero emissions shipping. Por su parte, el primer ministro de India, Narendra Modi, destacó durante esta cumbre. Desde las cadenas de suministro hasta la seguridad global, desde la acción climática hasta la respuesta de COVID, a la cooperación en el campo de la tecnología, nuestro Quad desempeñará el papel de una fuerza para el bien global. Si bien China no estaba oficialmente en la agenda, la mayor preocupación de los miembros del cuadrilátero es la amenaza marítima de Beijing en la región del Indo-Pacífico. China ha construido instalaciones militares en el mar de China Meridional y las ha utilizado para respaldar los reclamos de soberanía sobre la principal vía fluvial y comercial del mundo. Los líderes enfatizaron la necesidad de un Indo-Pacífico libre y abierto, una frase que se refiere a una postura política firme contra las ambiciones de Beijing. El primer ministro de Japón, Yoshihide Suga, enfatizó en el objetivo de los 4 países, que según dijo, comparten valores fundamentales cooperando por la causa de la realización de un orden internacional libre y abierto basado en el imperio de la ley en el Indo-Pacífico. Mientras, su colega, el primer ministro australiano Scott Morrison, reafirmó que su país cree en un Indo-Pacífico libre y abierto porque dijo textualmente, sabemos que eso es lo que ofrece una región fuerte, estable y próspera. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington. La pequeña localidad de Del Río, en Texas, amaneció hoy sin rastro del asentamiento masivo de migrantes y que llegó a congregar hasta 15.000 personas, la mayoría procedentes de Haití, que luego de un peligroso viaje por el continente lograron cruzar a Estados Unidos en busca de nuevas oportunidades lejos de la pobreza e inseguridad que sufren en el país caribeño. El secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, aseguró que el improvisado campamento de migrantes bajo el puente internacional en Del Río fue el resultado de un movimiento sin precedentes en el que un gran número de personas viajaron a un punto concreto de la frontera en cuestión de días. El funcionario también ofreció detalles acerca del operativo que la administración llevó a cabo para desalojar a los cientos de miles de migrantes que se encontraban allí. Respondimos con una gran cantidad de recursos para abordar las necesidades humanitarias de las personas, muchas de las cuales incluyen familias con niños pequeños. También aplicamos nuestros procedimientos estándar en la frontera que hemos estado aplicando a todos los migrantes encontrados en la frontera durante este tiempo tan desafiante de la pandemia del COVID-19. El secretario Mayorkas hizo alusión al controvertido Título 42, que en el marco de la pandemia permite a las autoridades estadounidenses expulsar de inmediato a toda persona que trate de cruzar la frontera de forma irregular. Este procedimiento fue aplicado con miles de migrantes haitianos que fueron deportados a la isla caribeña, provocando la indignación de activistas y organizaciones que velan por los derechos humanos de los migrantes. En tanto, y pese al masivo desalojo en la frontera sur estadounidense, el movimiento migratorio
migratorio continúa activo y las autoridades panameñas alertaron que hasta 4.000 personas, la mayoría haitianas, transitan el país centroamericano luego de cruzar el peligroso tapón del Darién, un territorio selvático y pantanoso que separa Panamá de Colombia. Es evidente que a pesar de las estrictas medidas fronterizas en Estados Unidos, miles de migrantes, que en su mayoría son haitianos, no cesan en el intento de llegar a la frontera estadounidense y actualmente, según el defensor del pueblo de Panamá, Eduardo LeBlanc, hasta 19.000 migrantes se encuentran en la frontera colombo-panameña con la esperanza de continuar su travesía hacia el norte. Desde la reapertura de fronteras en la región tras la pandemia del COVID-19, Panamá experimenta una llegada récord de migrantes y en lo que va de año ingresaron a través de la selva del Darién más de 88.000 migrantes, según reporta el Servicio Nacional de Migración, y la frontera pasó de recibir un promedio mensual de 800 personas en enero a 30.000 en agosto. Estas cifras evidencian la crisis migratoria que se vive hoy en el continente americano y que supone un enorme reto para la administración Biden, que debe lidiar con unos números inauditos. Y es que la gestión del presidente Biden en esta crisis fronteriza podría convertirse en un pesado elemento en su contra para las próximas elecciones de medio término. Judith Martín Rodríguez, Voz de América. La tecnología 5G es la red móvil más nueva adoptada por países de todo el mundo y de la que anticipa traerá un futuro con vehículos autónomos y cirugías remotas por su capacidad de transmisión de datos. La progresión de la versión anterior, la 4G, es que la tecnología 5G permite que los dispositivos se conecten a la nube más rápido y con menos demoras, haciendo que, por ejemplo, se pueda descargar una película de alta definición en cuestión de segundos y no minutos. Históricamente a la red se la ha comparado con una serie de tubos y George Holmes, de la empresa de diseño de filtros RF Resonant, dice que la 5G es similar a tener conductos más anchos y grandes que ingresan a los dispositivos móviles. Piensa en tuberías que ingresan a tu teléfono. No quieres que se entrelacen y colisionen. Quieres que todo se mantenga limpio y ordenado en su propio carril. George Holmes añade que la implementación de la tecnología 5G llevará mucho tiempo. Está en su infancia en lo que llamamos la ola 1 de implementación, que en realidad se trata de que los operadores establezcan una huella, establezcan un mapa de cobertura. El año pasado el 5G fue objeto de una falsa teoría de conspiración que decía que las torres celulares 5G habilitaban la transmisión del COVID-19 entre la población. Ahora bien, el potencial del 5G de transmitir datos en tiempo real es solo una de las razones por las que los países de todo el mundo están compitiendo para implementarla, lo que permite la innovación en tecnología. John F. Burnett, Voz de América, Washington. Radio Caracas Radio presentó Voz de América.